qué pasará con la economía el lunes, y lo que pase el lunes depende de hoy. Gracias por venir, Gisela Beritier, economista. Siempre es flexible las consultas que hacemos en los informativos de Canal 10. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gisela? Bueno, la verdad que seguimos, digamos, con la misma incertidumbre donde no sabemos en este escenario de tercios qué va a pasar, ¿no? La realidad es que lo que se está hablando o lo que se está haciendo es plantear cuáles serían los diferentes escenarios. Por ejemplo, el primer escenario que podríamos decir es qué pasa si Milei gana en primera vuelta. Y una de las cuestiones que se puede observar allí es, primero y principal, mañana no va a haber una devaluación, esto es lo que se prevé, no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, pero sí va a seguir la presión con respecto a los dólares financieros y también lo que pase con el dólar blue, porque si llega a ganar el candidato en primera vuelta, a lo cual la probabilidad que se le asigne ese escenario es más o menos de un 30%, lo que podría pasar es que todo el mundo empiece a correr ante un eventual, preparándose para la dolarización. Entonces, empiecen a adelantar justamente o sigan dolarizándose en sus carteras. Luego tenemos el segundo escenario, que es la probabilidad de que Milei y también Massa vayan a un balotaje, que esto es un escenario que se le asigna cerca de una probabilidad de un 50%, y en ese contexto, bueno, sería un contexto de elevada incertidumbre si se prevé que haya cierta volatilidad, por ejemplo, en las acciones, en los bonos, ¿no? Justamente también toda la cuestión tendiente a lo que sería la dolarización con un Milei, por un lado, que ya sabemos lo que va a hacer, ya lo ha dicho, y con un Massa que, bueno, de acá al 19 de noviembre reforzaría todo lo que viene haciendo, ¿no? Más dólares alternativos, tratando de tener este poder de fuego, porque todo lo que tiene que ver con el dólar ha sido durante toda su gestión el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, lo que haría sería reforzar esto. Luego tenemos un tercer escenario, que es qué pasaría si van al balotaje justamente Milei y Bullrich, ¿no? Donde también este es un escenario que se le está asignando cerca de un 10% de probabilidad, y donde también habría un escenario donde, bueno, muchos dicen que a lo mejor si no está Massa en el balotaje, se podría llegar a adelantar una devaluación con respecto al dólar oficial, incluso antes del 10 de diciembre. En lo personal, yo no coincido con eso. Yo creo que este gobierno hasta el 10 de diciembre va a mantener el tipo de cambio oficial, y que en realidad este costo social va a quedar para el gobierno que viene, ¿no? Y después el último escenario, que tiene que ver con justamente Massa Bullrich. entre Massa Bullrich, exactamente. Donde en ¿Qué realidad, grado de probabilidad tiene? y este de un 10%. También 10%. ¿No? Es un 10%. Esta cuestión de la devaluación también está anclada al acuerdo de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. En aquella renegociación que tuvo el propio ministro Massa, acordaron que de haber otro cimbronazo, otra adecuación, será recién en noviembre. Y ese es el argumento con el cual también desde el Gobierno Nacional le contestaron a Melconian en su momento y a otros que venían fogoneando una mayor devaluación. 15 de noviembre, puntual. 15 de noviembre. 15 de noviembre es la fecha que dicen, y que donde en definitiva no sería una devaluación como lo fue tan brusca de un 22%, sino que empezaría de nuevo con el saltito de crawling peg, Claro, donde iría ajustándose, ¿no? Pero sí es cierto que si al balotaje no va Massa, se van a acentuar las presiones del mercado y también del Fondo Monetario Internacional de ir a la unificación cambiaria y a la devaluación, ¿no? Vos sabés que sobre el final, perdón Lucho, de la semana pasada se vio, por lo menos lo hablabas con comerciantes, con mayoristas, lo que vemos ya últimamente. Mucha especulación y pensando en una especie de profecía autocumplida con los precios del lunes, que preocupa mucho más allá de ese escenario macro que analizamos acá. Mañana el que vaya a comprar mercadería, a reponer, el que vaya, tanto el pequeño consumidor como el que produce, ¿con qué se va a encontrar? ¿Crees vos? Bueno, lo que está pasando es real, ¿no? Donde en realidad creo que para el lunes no es tanto qué va a pasar con el dólar, sino qué va a pasar con los precios, Claro. Porque hasta el día sábado incluso el que tuvo posibilidad de ir al supermercado, a la despensa, a la pinturería, a la ferretería, lo que sea, vendían o no vendían esperando qué pasara con el lunes, ¿no? La mayoría no vendía. Empresas grandes, ¿no? Como Que ya han los anunciado, combustibles. ¿no? La empresa líder de la Coca-Cola, vamos a decirlo con nombre y apellido, Coca-Cola ha dicho ya que mañana aumenta. Sale del acuerdo de precios y aumenta. Exacto, que bueno, que hasta ahora Massa tenía los distintos acuerdos de precios y demás, y ahora con todo este escenario ya se están previendo estas cuestiones, que además tiene que ver con
los aumentos en los dólares financieros y también en el dólar blue, que vuelve a impactar nuevamente en precios, previendo que la inflación en octubre vaya a ser también muy elevada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la semana pasada se vio un escenario donde todo el mundo quería comprar y nadie quería vender, ¿no? Producto de que no se sabe con qué se van a encontrar o con cuál se van a reponer. Deshacerse también de los pesos, Gisela. Deshacerse de los pesos. La gente no quiere ¿no? tener Eso planteó ese ese escenario medio irreal del dólar paralelo, dólar blue, que tenía una cotización, la verdad. Es que es un dólar de pánico, ¿no? El valor del dólar hoy, del dólar blue, no es un dólar real, es un dólar de pánico. ¿Por qué de pánico? Porque no es el valor del tipo de cambio real competitivo que debería estar en situaciones normales, ¿no? Puede haber distintas fórmulas para poder calcularlo, pero hasta el mismo Milei dice que eventualmente si dolarizara estaría en 750. Bueno, eso ¿no? lo dijo hace un tiempo, a lo mejor ahora cambió de Bueno, opinión. está bueno eso porque hubo distintos cálculos, algunos de los cuales inclusive llevan el valor de referencia a más de 1.000 pesos. Quiero quedarme con eso que estás diciendo. Tampoco sería ese el valor. Hay diferentes formas de cálculo, ¿no? Cuando uno calcula y cuando ve, por ejemplo, el tipo de cambio real multilateral, que es el que calcula el Banco Central en función de las diferentes canastas de monedas, ¿no? El valor estaría incluso más bajo que los 750, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el tipo de cambio hoy es un tipo de cambio de pánico. Hay que decir también que en el mercado del dólar blue circula muy poco dinero, ¿no? Claro. O sea, no es como, por ejemplo, el es un tipo 3 al oficial. 5%, ¿no? De las operaciones. Exactamente, es muy poco, pero, y la semana pasada aún menos, producto de todos los controles que hubo con respecto a la FIP y los allanamientos y demás. Pero sí representa, ¿no? El dólar blue como sería culturalmente como el valor al cual los ahorros argentinos pueden dolarizarse, ¿no? Entonces, representa esta cuestión psicológica de decir, bueno, a ver, ¿cuánto estoy perdiendo mis ahorros, ¿no? Gisela, ¿cómo se explica esta dependencia absoluta de la economía hacia la política? Uno piensa otro tipo de países europeos y demás, ni conocen al ministro de Economía, ni saben el nombre del primer ministro, ni saben el nombre del presidente. Acá hay una dependencia, una debilidad. ¿Tiene que ver con que el Banco Central no sea independiente? ¿Por dónde explicamos esta locura que no se da? No, tiene que ver con tantos años en la Argentina de sufrir con el dólar, de sufrir con la inflación, de los vaivenes, ¿no? En donde en definitiva uno ve pulverizado, por ejemplo, cuando aumentan el dólar oficial, blue o el que sea, en realidad eso repercute directamente, ya sea por inflación o ya sea por nuestros salarios a valor dólares, en una pérdida de poder adquisitivo absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ver con que el Banco Central sea independiente o dependiente, lo que sea, sino que tiene que ver con una historia de la Argentina en la cual nunca se logró, y vuelvo a decir, yo siempre digo esto, ¿no? El problema central de la Argentina es la falta de dólares, ¿no? Que si hubiera una fluidez de dólares, no estaríamos permanentemente con estos ciclos y péndulos, ¿no? ¿Y cómo le damos valor al peso? Dejamos de hablar un poquito del dólar. ¿Cómo se recupera nuestra moneda / soberanía? No hemos escuchado todavía ninguno que hable, salvo Milei, que Milei apuesta a la dolarización para frenar la inflación, pero hay que decir que eso tampoco es tan lineal, ¿no? La verdad es que tampoco es tan lineal, pero bueno, salvo Milei que apuesta con eso. Luego, en los otros casos no estamos viendo, digamos, una medida concreta con respecto a cómo se va a disminuir la inflación, ¿no? Yo calculo que en el caso de Massa, porque la realidad es que está luchando para tener dólares, para no frenar el crecimiento económico y encima tener que pagarle al Fondo Monetario, el swap que logró de China la semana pasada, ahora esta semana se va a ir en pagos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, y en el caso de Patricia Bullrich, apelando al bimonetarismo, ¿no? Pero en realidad son títulos. Después hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Como nunca, Gisela, nosotros le habíamos puesto un título, ¿no? La campaña del dólar, una campaña donde justamente el dólar fue parte de muchos de los discursos, de las peleas, de los destinos atados a la moneda extranjera, en donde, como decís vos, el candidato Milei lo viene diciendo abiertamente, quiere que sea la moneda argentina, pero Argentina no puede imprimir dólares, te genera una dependencia tan fuerte con Estados Unidos. Y con respecto a la dolarización, pasan más allá de la pérdida de soberanía por la falta de política monetaria y todo lo que ya hemos hablado en muchísimas oportunidades. Primero hay una cuestión operativa, ¿no? Porque en realidad de plantear una dolarización tiene que haber un Congreso que se la vote a favor y después una Corte Suprema que no se la vete. O sea que en definitiva, por ahí, hoy la dolarización termina siendo algo... Sí, perdón, te interrumpo porque está buenísimo esto. Acabamos de hablar de cómo está conformado el Senado y diputados. Con un escenario de 3/3, difícilmente logre la mayoría. Y luego, la Corte Suprema, bien que lo recordemos, el presidente de la Corte Suprema ya en algunas exposiciones públicas ha dicho y le ha recordado a los candidatos, la Constitución, en su interpretación, la Constitución Nacional obliga a una moneda propia. Palabras más, palabras menos, ¿no?
Entonces, todos estos escenarios son los que en realidad se ponen y que uno dice, bueno, finalmente la dolarización va a ser una fantasía o va a ser una realidad. Y supongamos que sea una realidad. El tema es que, claramente, bueno, ya Milei incluso lo ha dicho, que mientras más alto el valor del dólar, más fácil dolarizar. Porque en realidad hay dos variables que van jugando a la vez. Y que volvemos a lo mismo, no hay dólares. Entonces, obtengo los dólares, ya sea porque hago una mega devaluación y me entran por ahí, o los tengo que pedir prestados, ¿no? Y apelemos también, o pensemos que mañana tiene que haber una responsabilidad por parte de aquellos candidatos que encabecen un balotaje de bajar un poco los ánimos, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en la semana posterior a las PASO, en donde se fogoneó esta cuestión Sacar los depósitos. Saquen los depósitos, y eso genera una incertidumbre, teniendo en cuenta que son candidatos presidenciales. O sea, no es menor. Medio utópico el pedido. No, pero decime, es necesario, hay ¿no? que apelar a la responsabilidad. O sea, son candidatos presidenciales, van a encabezar la primera magistratura, las fuerzas políticas, digamos, tienen que hacerlo. Sí, la ¿no? prudencia y la cordura es lo que sería, digamos, sumar un problema más si no se la tiene, con respecto a ya todos los problemas y todos los desequilibrios. Parece que para algunos fuera ganancia decir eso. Digamos. No, eso la verdad que en realidad hay que dar mucha tranquilidad con respecto a eso, porque la verdad que la incertidumbre, por más que a partir de dentro de unas horas ya va a haber más certidumbre, porque ya sabemos que van a quedar dos, ¿no? Gisela, lo que pasó, bueno, ayer, por ejemplo, negocios con muchísimo movimiento, la gente desprendiéndose del peso. ¿Cómo interpretás, qué reflexionás sobre esa imagen? No, bueno, tiene que ver con esto de que muchas personas pensaban de que lo que no compren el sábado, el lunes va a valer un 30% más, un 40% más. Y por otro lado, digamos, hay plata, ¿no? Porque en definitiva todos los planes de estímulo después de la devaluación de las PASO hace que haya dinero circulando, entonces mucha gente está tratando de huir, ya sea comprando bienes, estoqueándose o yendo al dólar de alguna manera, ¿no? Entonces, este aumento de la velocidad de circulación del dinero es lo que estamos viendo ahora y donde en definitiva me ha pasado a mí, estaba ayer con el pintor en casa y le digo, ya voy a comprar porque si no, no sé cuánto va a salir el lunes, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos. No sé si hicieron una encuesta entre todos, no sé quién le queda un peso acá. ¿A quién le queda un peso para gastar? Hablaste que la dolarización requiere dos condiciones o habría dos formas de hacerla. O pedir los dólares que te faltan o la devaluación a un nivel aún mucho superior, mucho más rápido a este. ¿Cómo sería este último paso? ¿Cómo se articula esto que vos decís, que ha dicho el propio Milei? Cuanto peor, mejor. Cuanto más diferencia haya entre el peso y el dólar, más fácil sería la dolarización. ¿Por qué? Bueno, hay estudios económicos que se han realizado en este último tiempo y que justamente muestran, según distintos valores del dólar, cuánto debería pedir prestado. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una masa monetaria, la base monetaria, que es muy grande de la Argentina, que tendría que transformarse en dólares. Si el dólar saliera a 1.000 pesos, como lo tenemos actualmente, si lo llevan al oficial a 1.000 pesos, lo que va a pasar según estos cálculos, ¿no? Variables, supuestos y todo lo demás, pero se aproximaría, digamos, lo que hay que pedir prestado a dos fondos monetarios, ¿no? O sea, cerca de 90.000 millones de dólares. Dos préstamos como los que tomó Mauricio Macri. Exactamente. Si se lo lleva a 3.000 pesos, que sería el segundo escenario, con todo lo que implica de pico inflacionario, ¿no? Porque sería 3 veces más de lo que está el blue ahora, el préstamo sería de un fondo monetario. Si se lo lleva a 5.000, allí sería de 29.000 millones de dólares, que es enorme igual. O sea que ambos escenarios los tres escenarios son duros, ¿no? Gisela Beritier, muchísimas gracias por ¿Te quedas un rato más, acercarnos Gisela? ¿Te puedes quedar un ratito más? estos Sí, me quedo. pensamientos.